¿Te ha pasado alguna vez que has sentido que tu vida estaba completamente a oscuras? Como si de repente aquello que antes parecía claro hubiera desaparecido. Como si hubieras perdido el rumbo, la ilusión, la confianza, incluso las ganas de seguir creyendo que algo bueno todavía podía suceder. Y sin embargo, piensa por un instante en un eclipse. Cuando el sol desaparece detrás de la luna, durante unos minutos parece que la luz se ha ido. Pero el sol nunca dejó de estar ahí. La oscuridad no significa que la luz haya desaparecido. A veces simplemente significa que todavía no puedes verla. Y quizá esto también sea cierto para algunos momentos de tu vida, porque hay etapas en las que todo parece detenerse, momentos en los que no entiendes por qué las cosas no suceden como esperabas, momentos en los que sientes que estás atravesando tu propia noche oscura del alma. Pero incluso en esas noches la luz sigue existiendo y tarde o temprano vuelve a aparecer. Hoy quiero invitarte a hacer algo diferente y no mirar este eclipse solamente como un fenómeno que ocurre en el cielo, sino como un espejo de lo que también puede estar ocurriendo dentro de ti. Porque igual que el sol vuelve a aparecer después de la oscuridad, tú también puedes comenzar un nuevo ciclo. Puedes soltar pensamientos que ya no quieres seguir alimentando. Puedes dejar atrás creencias que te hicieron pequeño o pequeña. Puedes cambiar la manera en la que te hablas. Puedes comenzar a imaginar una vida diferente. Porque aquello que piensas repetidamente, aquello que sientes y aquello que te dices una y otra vez, termina influyendo en la forma en la que percibes el mundo, en las decisiones que tomas y en la realidad que comienzas a construir. Y ahí empieza la verdadera manifestación, no desde la espera, no desde la desesperación, no desde pedirle a la vida que cambie mientras tú permaneces igual, sino desde dentro, desde la intención, desde la conciencia, desde una nueva forma de pensar, desde una nueva forma de sentir, desde la decisión de dejar de alimentar la historia que no quieres vivir y comenzar a escribir una nueva. Este eclipse puede convertirse en un símbolo de este momento, el instante entre lo que fuiste y lo que estás preparado o preparada para ser, entre lo que sueltas y aquello que eliges recibir. Así que, durante los próximos minutos, permítete detenerte. Deja fuera por un momento todo aquello que pesa sobre tu mente. Y pregúntate en silencio, ¿qué quiero dejar atrás? ¿Qué quiero comenzar a crear? ¿Y quién necesito empezar a ser para recibir aquello que deseo? Porque quizá la vida no te está pidiendo que encuentres la luz. Quizá te está pidiendo que recuerdes que nunca dejó de existir. Permítete estar aquí. No tienes que conseguir nada ni tienes que resolver nada. No tienes que pensar en lo que sucederá después. Durante este momento solamente necesitas estar contigo. Lleva tu atención hacia tu cuerpo. Siente tus pies. Relájalos por completo, como si pudieran soltar todo el peso acumulado durante el día. Relaja tus piernas, tus pantorrillas, tus muslos y permite que cada músculo se vuelva un poco más suave.
Relaja tus caderas, tu abdomen y suelta cualquier tensión que puedas estar reteniendo en esta zona. Relaja tu pecho, tus brazos, tus antebrazos. Deja que tus manos descansen. No necesitan hacer nada. Suelta ahora tus hombros. Déjalos caer suavemente, como si pudieras desprenderte de todo aquello que has estado cargando. Relaja tu cuello, tu nuca y permite que tu cabeza descanse. Afloja la mandíbula. Separa ligeramente los dientes y deja la boca relajada. Permite que tu lengua descanse suavemente en el paladar. Relaja tu rostro, el entrecejo y tus párpados. Y siente cómo también se relaja tu cuero cabelludo. No tienes que hacer nada. Simplemente permanecer aquí y seguir mi voz. Tu cuerpo está relajado y comienza a descansar. Tu respiración ya está tranquila. Ahora permite que tu mente vaya soltando poco a poco todo aquello que no necesitas llevar contigo en este momento. Vamos a respirar. Inspira lentamente, profundo. Retén el aire unos instantes, sin esfuerzo. Y ahora suéltalo muy despacio, lento. Deja salir el aire lentamente, como si con cada exhalación pudieras liberar un poco de tensión. Una vez más. Inspira profundamente, suave. Retén el aire unos instantes y exhala despacio, más lento, más profundo, más tranquilo, más tranquila. Una última vez. Toma aire, llena tus pulmones y quédate unos instantes. Suelta lentamente, dejando que todo tu cuerpo se abandone un poco más a este momento. Ya no necesitas ir a ninguna parte. No necesitas hacer nada. Solo respirar, sentir. Y permanece aquí. Tu cuerpo está relajado y tu respiración tranquila. Tu mente comienza a entrar en un espacio de mayor calma y receptividad. Desde aquí vamos a comenzar nuestro viaje. Es un momento que podemos contemplar como un símbolo de cierre, de intención y de renovación, inspirado en el eclipse solar. Pero no necesitas estar viendo el eclipse para hacerla, porque los eclipses pasan y las etapas de nuestra vida también. Por eso puedes regresar a esta meditación cada vez que sientas que necesitas detenerte, soltar una versión de ti que ya no quieres seguir alimentando y comenzar a caminar hacia una nueva. Hoy no vamos a manifestar solamente aquello que deseas. Vamos a ir un poco más profundo, porque quizá la verdadera transformación no comienza preguntándote solamente ¿qué quiero conseguir?, sino preguntándote ¿qué estoy eligiendo ser mientras camino hacia ello? Cuando hablamos aquí de manifestación, no hablamos de sentarnos a esperar que algo aparezca. Hablamos de intención, de alinear poco a poco tus pensamientos, tus emociones, tus palabras. Tu intención
y tu atención y también tus acciones con aquello que deseas comenzar a construir. Porque aquello a lo que prestas atención una y otra vez comienza a ocupar un lugar diferente dentro de ti. Y cuando practicas nuevas formas de pensar, de sentir y de responder, también estás entrenando a tu mente para relacionarse de una manera diferente con tu propia vida. Así que no vamos a imaginar solamente aquello que deseas. Vamos a comenzar a soltar aquello que ya no quieres seguir siendo. Ahora, imagina que frente a ti aparece el sol. Grande, luminoso, cálido. Siente su luz sobre ti. Esa luz representa todo aquello que quieres conservar, tu fuerza, tu confianza, tu capacidad de amar y de crear, tu capacidad de volver a comenzar. Y poco a poco, observa cómo la luna comienza a avanzar delante del sol. La luz empieza a disminuir. El cielo comienza a oscurecerse y durante unos instantes permite que esa oscuridad represente todo aquello que estás preparado para soltar. El miedo que ya no quieres alimentar, la culpa, la escasez, el autosabotaje, los pensamientos que se repiten una y otra vez y que te hacen dudar de ti. Las creencias que heredaste y que quizá nunca fueron realmente tuyas. El miedo a recibir. El miedo a tener abundancia. El miedo a no ser suficiente. El miedo a ocupar tu lugar. El miedo a equivocarte, el miedo a comenzar de nuevo. No necesitas luchar contra nada de eso. Simplemente obsérvalo, reconócelo y permite que poco a poco deje de tener poder sobre ti. Porque hoy no estás rechazando una parte de tu historia. Estás agradeciendo lo que te enseñó y eligiendo no seguir viviendo desde ella. Ahora, quédate unos instantes en silencio, en esta oscuridad. No tengas prisa por hacer que vuelva a la luz. Simplemente permanece. Porque hay transformaciones que ocurren precisamente cuando aparentemente no está pasando nada. Mientras tú no puedes verlo, algo está cambiando. Y recuerda, no confundas oscuridad con ausencia de luz. El sol sigue ahí, aunque no puedas verlo. Y quizá esto también sea cierto dentro de ti. Quizá la persona que quieres ser ya existe como una posibilidad dentro de ti. Y este espacio, este instante en silencio, es el lugar donde comienzas a elegirla. La oscuridad es ahora el espacio entre la persona que has sido y la persona que estás eligiendo ser. Respira y cuando estés preparado o preparada, comienza a imaginar que la luz vuelve lentamente. No vuelve exactamente a la misma vida. Vuelve
a una versión de ti que has decidido mirar de otra manera. Y aquí comienza la reprogramación. Cada vez que eliges un pensamiento diferente, una respuesta diferente, una palabra diferente, estás practicando una nueva forma de relacionarte contigo. Y cuanto más repites aquello que quieres aprender, más familiar puede comenzar a resultarte. Por eso, ahora vamos a sembrar nuevas palabras, nuevas imágenes, nuevas emociones, nuevas posibilidades. Y no para negar tu realidad actual, sino para dejar de repetir automáticamente aquello que ya no quieres seguir construyendo. Porque manifestar también puede significar eso. Elegir conscientemente dónde colocar tu atención. Elegir qué pensamientos alimentas. Elegir qué palabras utilizas para hablarte. Elegir qué emociones quieres cultivar. Y después llevar esa nueva intención contigo a la vida. Porque la transformación no termina cuando abras los ojos. Ahí es donde comienza. Respira profundamente. Y mientras respiras, imagina que la oscuridad comienza lentamente a retirarse. La luna se aparta y poco a poco una nueva luz comienza a aparecer. Primero es apenas un pequeño resplandor. Después la luz crece. El sol vuelve a mostrarse ante ti y con él también comienza a despertar una nueva versión de ti. No eres una persona diferente, eres tú, pero sin tantas capas de miedo. Tú, recordando tu propio valor. Tú, permitiéndote recibir. Tú, volviendo a confiar. Tú, dejando de pedir permiso para ocupar el lugar que te corresponde. Siente como esa luz entra en tu cuerpo. Entra por tu coronilla y recorre tu cabeza, tu rostro, tu garganta, tu pecho, envuelve tu corazón y continúa descendiendo por todo tu cuerpo, célula por célula. Te envuelve y recorre por tus venas. Como si cada átomo de tu cuerpo y de tu ser pudiera recibir ahora un mensaje nuevo, un mensaje de confianza, de merecimiento, de apertura, de posibilidad. Y mientras esa luz te envuelve, vamos a sembrar nuevas palabras dentro de ti. No necesitas repetirlas en voz alta. Puedes repetirlas mentalmente o simplemente permitir que cada una encuentre un lugar dentro de ti. Respira y escucha. Yo soy una persona preparada para recibir sin sentir culpa. Yo soy merecedor, merecedora de todo aquello que llega a mi vida desde el amor, la paz y el bienestar. Ya no necesito hacerme pequeño, pequeña, para sentirme seguro o segura. Me permito ocupar mi lugar. Me permito ser visto, ser vista. Me permito crecer sin sentir que estoy dejando atrás a nadie. Merezco avanzar. Merezco recibir. Merezco vivir con mayor confianza, libertad y abundancia. Respira y siente estas palabras.
No tienes que demostrar tu valor. Tu valor no depende de lo que consigues. Tu valor ya existe. Sigue escuchando. Mi mente aprende nuevas posibilidades. Mi mente puede aprender nuevas formas de pensar, de sentir y de responder. Cada día elijo pensamientos que me acercan a la persona que quiero ser. Mi palabra deja de alimentar el miedo y comienza a alimentar la confianza. Dejo de hablarme desde la carencia y comienzo a hablarme desde el merecimiento. Dejo de imaginar todo lo que puede salir mal y comienzo a abrirme a todo lo que también puede salir bien. Y ahora suelta la necesidad de controlar cada detalle. Suelta la necesidad de saber exactamente cuándo llegará. Suelta la necesidad de saber exactamente cómo sucederá. No necesitas conocer todo el camino para dar el siguiente paso. Y sigue escuchando o repite conmigo. Confío en el camino que estoy construyendo. Confío en mi capacidad para reconocer las oportunidades que aparezcan ante mí. Estoy abierta a recibir de formas que todavía no puedo imaginar. Estoy abierta a nuevas posibilidades. Estoy abierta a nuevas oportunidades que llegan a mi vida. Estoy abierta a recibir aquello que esté alineado con mi bienestar y con mi crecimiento y con el bien para todos los implicados. Y ahora lleva una mano a tu corazón. Siente tu respiración. Siente tu presencia. Y di interiormente: yo confío plenamente en mí. Yo confío en mi proceso. Yo confío en que puedo comenzar de nuevo tantas veces como sea necesario. Yo tengo permiso para cambiar. Tengo permiso para crecer. Y tengo permiso para recibir. Tengo permiso para ser feliz. Tengo permiso para vivir una vida diferente. Respira y siente esta integración. Ahora el sol está completamente visible. La oscuridad ha pasado, pero recuerda, el sol no apareció porque hubiera dejado de existir antes. Siempre estuvo ahí. Y quizá tu fuerza también. Quizá tu confianza también. Quizá tu capacidad de comenzar de nuevo también. Solo necesitabas volver a verla. Deja que esa luz te atraviese. Y mientras lo haces, repite una última vez: yo soy confianza. Yo soy merecimiento. Yo soy apertura. Yo soy abundancia. Yo soy paz. Yo soy posibilidad. Yo soy capaz de crear nuevos caminos. Yo elijo pensamientos que me fortalecen. Yo elijo acciones que están alineadas con la vida que quiero construir. Yo suelto lo que ya cumplió su propósito. Yo recibo lo que llega con gratitud. Yo camino hacia mi nueva vida con confianza, con fe y con el corazón abierto. Y ahora no necesitas pedirle nada más al universo. Simplemente agradece. Agradece lo que has aprendido. Agradece
lo que estás dejando atrás. Agradece lo que estás comenzando a construir. Y agradece también aquello que todavía no puedes ver, pero que estás dispuesto o dispuesta a recibir. Porque la semilla no necesita ver el árbol para comenzar a crecer. Solo necesita tierra, tiempo, luz y confianza. Y tú ya has comenzado. Quédate unos instantes sintiendo este nuevo yo, esta nueva versión de ti, la versión mejorada, tu yo superior, la versión que no nació porque la luz desapareciera, sino porque aprendiste a atravesar la oscuridad. Quizá ese sea también el verdadero mensaje de un eclipse, que incluso los momentos en los que la vida parece oscurecerse pueden convertirse en espacios de transformación, porque a veces no podemos elegir la oscuridad que llega, pero sí podemos elegir qué hacemos con ella. Podemos permanecer en ella o utilizarla como el lugar desde el que volver a encontrarnos. Y quizá hoy hayas descubierto que no necesitabas convertirte en otra persona. Solo necesitabas recordar la luz que ya existía en tu vida, detrás de esa oscuridad temporal. Respira profundamente y comienza ahora poco a poco a regresar. Siente suavemente tus pies, tus piernas, tus caderas, tu abdomen y tu pecho. Siente tu respiración, tus brazos, tus manos, tus hombros, tu cuello, tu cabeza. Siente tu rostro, tus ojos. Siente todo tu cuerpo aquí. Siente el lugar en el que te encuentras, los sonidos que te rodean, la superficie que sostiene tu cuerpo. Y vuelve lentamente al espacio desde el que comenzaste el viaje. Y lleva contigo todo aquello que quieras conservar, tu nueva intención, tu nuevo yo, tu confianza, tu luz. Respira profundamente y cuando estés preparado o preparada, abre lentamente los ojos. Mira a tu alrededor. Estás en el aquí y el ahora. Pero quizá algo dentro de ti ya no sea exactamente igual. Y antes de marcharte, quiero proponerte algo muy sencillo. Si esta nueva versión de ti está comenzando a despertar, si este nuevo yo ya ha hecho su presencia y le sientes, escribe en los comentarios: doy la bienvenida a mi nuevo yo. Déjalo escrito como una pequeña declaración para ti, como una forma de decirle a tu mente, a tu corazón y a tu propia vida: estoy preparado, estoy preparada para avanzar. Yo soy Arabella y ya sabes que soy la voz que acompaña muchas de tus experiencias. Me hace muy feliz volver a formar parte de uno de esos momentos en los que decides detenerte, escucharte y regalarte unos minutos para ti. Y recuerda algo: yo puedo acompañarte durante el camino, pero el protagonista o la protagonista de tu transformación siempre eres tú. Tú pones la intención, tú pones el valor, tú pones las ganas, tú pones la fuerza de volver a empezar. Y este espacio, este pequeño rincón que compartimos, puede convertirse también en tu refugio, un lugar al que regresar cuando necesites silencio, cuando necesites respirar, cuando necesites volver a encontrarte, cuando simplemente necesites recordar quién eres.
porque quizá entre tantas voces que existen ahí fuera, todos necesitamos un lugar que nos recuerde cómo suena nuestra propia voz. Y si mientras escuchabas esta meditación pensaste en alguien que también necesita un poco de luz en este momento, hazle llegar esta experiencia. Quizá unos minutos de calma para ti puedan convertirse también en unos minutos de calma para otra persona. Y si esta experiencia ha llegado a tu corazón, ayúdame a que este espacio siga creciendo, porque cuanto más crece esta comunidad, más personas pueden encontrar aquí un lugar donde parar, respirar y volver a sí mismas. Gracias por tu confianza, gracias por tu valentía y sobre todo, gracias por haber elegido estar aquí conmigo. Te espero en nuestra próxima experiencia. Mientras tanto, sigue cuidándote, sigue hablándote con amor, sigue creyendo en ti y no dejes nunca de caminar hacia tu mejor yo, porque recuerda, la oscuridad nunca fue el final. A veces solo era el lugar desde el que volvía a aparecer tu luz. Hasta pronto.